En Rusia faltan 15 días para las elecciones presidenciales en las que Vladimir Putin busca una nueva reelección. Este jueves entregó su discurso a la nación en el que volvió a advertir a Occidente del riesgo de una guerra nuclear. Al tiempo, resaltó la necesidad de reforzar las capacidades de las tropas rusas en la frontera con la OTAN y defendió que los soldados de Moscú en Ucrania no retrocederán. Para el análisis conectamos con Abel Riu, politólogo y presidente del Catalonia Global Institute. Bienvenido a France 24. ¿Qué tan real es el riesgo de caer o de entrar en una guerra nuclear? ¿Podemos pensar que es más una estrategia de disuasión de Putin? Bien, no es la primera vez, ni seguramente será la última, que Putin de forma implícita o explícita hace referencia al recurso, al armamento nuclear del que dispone la Federación Rusa, en el marco de la confrontación creciente con Occidente, sobre todo acentuada y acelerada durante los últimos 2 años, desde el inicio de la agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022, como una forma también de intentar influenciar en el comportamiento o en el cálculo de riesgo de los países occidentales, sobre todo, especialmente por lo que respecta al apoyo que han ido prestando y brindando en forma de enviamiento de equipamiento y municiones a Ucrania, ¿no? Y de alguna forma iba situando unas líneas rojas que se iban traspasando por parte de los países occidentales y no pasaba absolutamente nada desde el punto de vista de estas amenazas, ¿no? Sobre todo por lo que hace referencia a la tipología de armamento que se enviaba a Ucrania, ¿no? En este caso, en este sentido, también entra dentro del marco de esta dialéctica cada vez más hostil entre Rusia y Occidente y evidentemente se trata de una respuesta bastante explícita a las declaraciones que hizo el presidente francés Emmanuel Macron hace 3 días en el marco de la reunión que hubo en París de unos 20 países europeos para intentar incrementar y mejorar la eficiencia de la ayuda que se envía a Ucrania en una situación que es bastante compleja y complicada para las tropas ucranianas ahora mismo, ¿no? Entonces se ha de entender un poco en este marco de confrontación también retórica y mandando como un aviso, en este caso, a Occidente, pues sobre todo a los países europeos, especialmente a Francia, que hizo esta declaración en el sentido de que no descartaba el presidente Macron el envío en algún momento de tropas de países europeos de la OTAN a Ucrania en caso que eso fuera necesario, ¿no? En este caso, y es importante tener en cuenta, hablamos de retórica, hablamos de una escala retórica y habrá que ver, evidentemente, cómo evoluciona durante las próximas semanas esta misma, pero, insisto, bueno, sobre todo hay que tener en cuenta la cuestión, sobre todo, de la posibilidad de que se envíe nuevas tipologías de armamento y en algún momento, tal vez durante, bueno, en función de cómo evolucione el conflicto, esta posibilidad no descartada directamente por Macron de enviar tropas al terreno a Ucrania. Justamente si retomamos esas declaraciones de Macron, hoy Putin dijo que esto llevaría a un conflicto con la alianza, que es necesario reforzar a las tropas que se encuentran en la frontera con la OTAN. ¿Pero Rusia realmente tiene la capacidad de enfrentarse a la alianza? Desde el punto de vista de las capacidades convencionales, hay un desequilibrio a favor de los países de la OTAN muy importante. Otra cosa son las capacidades y lo que es el arsenal nuclear, ¿no? Y por eso mismo, utilizando un poco esta idea de la disuasión o activando esta disuasión de forma agresiva, Putin recorre a la amenaza nuclear, ¿no? De hecho, aparte de referirse a la modernización del armamento balístico y al posible despliegue de más tropas y de más equipamiento en la frontera con Finlandia, sobre todo, que habrá que ver también eso, cómo se podría concretar, la amenaza más explícita y más directa y más evidente y la respuesta más concreta que ha hecho de forma amenazante a los países europeos de la OTAN y especialmente, insisto, al presidente Macron en relación al hecho de no cerrar la puerta a la opción de desplegar tropas en Ucrania es explicitar la posibilidad de llevar a cabo lanzamientos de misiles nucleares a países de la OTAN en caso de que estos desplegaran tropas directamente en territorio ucraniano, ¿no?
Insisto, es importante tener en cuenta esta cuestión de la disuasión nuclear, en tanto que es ahí donde Rusia dispone, sobre todo respecto a los países europeos, de una superioridad evidente, no tanto con los Estados Unidos, con quien existe una cierta paridad estratégica, pero sí con los países europeos, y evidentemente es una amenaza, es un escenario que nadie desea, ¿no? Es un escenario totalmente irracional por parte de cualquier de los actores en conflicto, pero de algún modo lo que busca es intentar influir en el cálculo coste-beneficio de los países europeos, teniendo en cuenta hasta dónde están dispuestos a llegar para apoyar a Ucrania, para que no pierda esta guerra contra Rusia. Claro. Putin resalta justamente que hay avances de las tropas rusas y que no van a retroceder, pero ¿cuál es el estado actual del ejército ruso en Ucrania? Ahora mismo, según datos confirmados por las propias autoridades rusas y también según cálculos de algunos think tanks en materia de estrategia militar del Reino Unido sobre todo y de otros países occidentales, existen más de 400.000 tropas rusas desplegadas en los territorios ocupados de Ucrania. Hablamos de un 17-18% del territorio de Ucrania que ahora mismo se encuentra bajo ocupación rusa. Pues ahí estarían desplegadas estas más de 400.000 tropas, que de hecho son más tropas de las que Rusia utilizó en el momento inicial de ese ataque en febrero del 2022, que estaba diseñado y conceptualizado en su día como una operación especial militar para, de forma, en pocos días, conseguir tumbar un poco el gobierno y las autoridades de Ucrania para colocar un gobierno títere, ¿no? Entonces es cierto que durante los últimos meses, sobre todo, las autoridades rusas han puesto todos sus esfuerzos desde el punto de vista de la capacidad económica e industrial del país a producir grandes cantidades de armamento y especialmente de munición, ¿no? Sí. Y también a recuperar armamento antiguo de época soviética, sobre todo vehículos blindados que estaban en desuso, modernizarlo, actualizarlo para poder ser utilizado en el campo de batalla. Entonces está produciendo un desequilibrio cada vez mayor a nivel de las fuerzas disponibles por parte de ucranianos y por parte de rusos sobre el terreno. Y esto se está viendo más allá de la caída de Avdiivka. Durante los últimos días se han producido pequeños avances de las fuerzas rusas, sobre todo en la región de Donetsk, que es un poco su prioridad, pero también en Zaporizhia, en algunos de los puntos donde las fuerzas ucranianas habían conseguido avanzar precisamente en el marco de la contraofensiva ucraniana que se lanzó el año pasado. Entonces, si este desequilibrio se mantiene y si realmente los aliados occidentales de Ucrania no ponen sobre la mesa toda la capacidad desde el punto de vista de apoyo por lo que respecta al armamento, pero especialmente ahora lo más urgente es munición en sistemas de defensa antiaérea y sobre todo en artillería. Si estas medidas y estas promesas no se concretan en cuestión de semanas o incluso de días, esto podría provocar que la ventana de oportunidad para las fuerzas rusas se abriera todavía más y permitirles conseguir avances cada vez más importantes. Abel, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. A ustedes, buenas tardes. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.